Muy buenos días para todos los que nos están visitando en el día de hoy. Mi nombre es Tellisa Jones, neurocoach en PNL ontológico, y tengo el privilegio de leer en esta oportunidad el triángulo dramático de karma, como de trascender los roles de perseguidor, salvador y de víctima, poder establecer relaciones personales totalmente saludables. Gracias a este club de lectura de TGU, a continuación voy a dar algunas reseñas de este libro. Las tres situaciones que se dan dentro de un triángulo dramático reflejan diferentes estados que a su vez se corresponden con los tres roles conocidos como perseguidor, salvador, víctima. Dos de estos roles tienen un carácter parental, perseguidor y salvador, mientras que el tercero, víctima, es de naturaleza filial. Es un triángulo dramático, no hay adultos, no existe una relación madura que emane a un sentimiento de sinceridad, de valentía, de amor incondicional, de confianza, de respeto mutuo. Todos los implicados se dedican a participar en el juego, en este caso lo que se ha aprendido desde la niñez, aunque lo hagan de manera inconsciente, pero cabe destacar que, puesto que toda interacción disfuncional tiene lugar en un triángulo dramático, este libro ofrece las herramientas necesarias para superar viejos patrones familiares y creencias negativas de la infancia, fomentar así también el desarrollo personal hacia el cambio. A continuación, continuaremos el capítulo que corresponde en el día de hoy, que sería el segundo día. Veamos cuál es el proceso psicológico que todo esto conlleva. El perseguidor proyecta su propia ansiedad sobre el mundo exterior y busca a un enemigo con el objetivo de echarle la culpa de lo que él siente. Este enemigo puede ser su pareja, el perro, un empleado de ayuntamiento, un diagnóstico médico o alguna noticia que haya escuchado en el telediario. Mientras pueda externalizar su enemigo, se evita mirar dentro de sí. En efecto, no tendría entonces necesidad de mirar detrás de su cólera y determinación a causa por la que se siente avergonzado, vulnerable, preocupado o inseguro, ni tampoco el asumir la responsabilidad de haber originado él mismo dicha situación de conflicto. Por naturaleza, el cariño de los perseguidores es tan fuertemente acondicionado que están enojados todo el tiempo, adoptan un talante crítico con una postura confortables, al menos para confortables del planeta, para sus propios temores, bochornos o inseguridades, y ponen así de manifiesto su vulnerabilidad. Sin duda, se ha percatado de que han representado este rol puede controlar a los demás y no sienten el menor reparo en obligarlos a que se dobleguen a su existencia y que comulguen con sus ideas. Los perseguidores proyectan de su lado oscuro los aspectos inconfesables de su ser interior. Sobre los demás, así cuando tachan a alguien de egoísta, irresponsable, están arrojando sobre él su propio egoísmo e irresponsabilidad. Cuando acusan a su pareja de infidelidad, la mayoría de las veces se están negando a admitir su íntimo deseo de dar por finalizada dicha relación. O bien están pasando por alto su persona con una distribución que ha movido a su pareja a traicionarle. Cuando reprochan a una persona que trabaja poco, no es de extrañar que sean ellos los que tengan el intenso deseo de trabajar menos, es decir, que llevan una vida más regalada y complaciente. Lo que pasa es que sus propias voces críticas interiores, internas, no le permiten hacerlo. Vemos, pues, que su falta de ganas de trabajar, su manía o lo que sea permanece oculta en su intimidad. Si bien es esto, no obsta para que sean proyectadas sobre los demás. Cuando la voz perseguidora se dirige hacia adentro de uno mismo, se convierte en el crítico interno. Y así,
Cuando alguien utiliza su voz perseguidora en su contra, es más que probable que se active su crítico interno y le haga sentir que de alguna manera estás equivocado. Los perseguidores son estrictos consigo mismos y también con los demás. Estás equivocados con esa mentalidad perfeccionista que les hace pensar que nunca alcanzarán los niveles de calidad exigidos, puesto que habitualmente adolecen de ansiedad y siempre están en estado de alerta, aunque con frecuencia parezcan confiados e incluso arrogantes, con el fin de detectar posibles amenazas y evitar la crítica o el abandono. Es un fuero interno y en este caso, abandono le produce un auténtico terror. Si bien esto como es obiten o tienen que también de una manera que traten a su cónyuge, a sus hijos como pertenencia, todo lo que les rodea sienten que les pertenece, más como persona, ya que están convencidos de que tienen el derecho de controlar todo. Es muy raro que los perseguidores reconozcan que son opresivos, críticos, condenatorios, abusivos, procuran justificar su conducta, bien dando tanto para sí como para los demás una imagen de víctima y que solo pretende defenderse de personas que tratan de arreglar el mundo o bien siendo convenientemente exigente consigo mismos. A veces también se reservan el papel de ángeles vengadores y actúan sin el más mínimo escrúpulo contra aquellos que les han hecho daño o les han defraudado. Merecen que se les condene la ostracismo. También piensan así. Esa mujer abusó de mi confianza. Ya le advertí de las consecuencias. En este caso, el buen perseguidor puede convencerse de que lo negro es blanco. Ten cuidado porque ellos tratan de convencerte de la manera en que ellos ven las cosas. O viceversa, hacen que te sientas mal. Son personas que están diseñadas para que te sientas mal, son egoístas, discapacitando inadecuadamente todo lo que tú tienes bueno. Ser honesto consigo mismo y asumir la responsabilidad de sus propios sentimientos son actitudes muy amenazadoras para el perseguidor, toda vez que podría acercarle peligrosamente a alguien a sus vergüenzas más íntimas. Hay ocasiones en que el perseguidor siente de golpe la vergüenza y la inseguridad propia del papel de víctima, algo que, según sus palabras, es tremendamente doloroso para él. Por ejemplo, un hombre le pega a su esposa y el reglón de seguido sería romper a llorar avergonzado y le suplica que no lo deje. Sin embargo, al perseguidor por naturaleza le es mucho más cómodo manifestar en todo instante un talante iracundo e irritable, así como señalar con el dedo a los demás. Cuando surge un problema, su relación instintiva es encolerizarse, adoptar una actitud acusadora, abochornosa y controladora. Ahora bien, si esto fallase, no tendrían reparo alguno en erigirse a la víctima y presentar una imagen débil, enojada y llorosa. En resumen, los rasgos distintivos de un perseguidor son los siguientes. Actitud de condenatoria, crítica, abochornosa, acusadora. Justa indignación, ver el blanco y negro. Proclive al control, arrogancia, complejo de superioridad. Atribuyen el derecho de hacer que los demás actúen según sus deseos. Intereses por el visto como un ser perfecto, libre de cualquier tipo de reproche. Rechazo de su propia vergüenza y vulnerabilidad. Ahora hablaremos de El Salvador, también conocido como la madre sombra, el mártir, el héroe, el complacedor de la gente,
y el progenitor responsable. El Salvador denota una preocupación excesiva por los sentimientos o las necesidades de los demás, incluso en su propio beneficio necesitan el Salvador ayudar. En nuestra sociedad se le da a esto la falsa consideración del afecto, el espíritu carismático, cuando en realidad estamos ante un mecanismo de defensa. El Salvador crea al pie de la letra juntilla que si se le complace a los demás, se sacrifica lo suficiente por ello, será una persona alabada y querida. No obstante, dado que raras veces hace súplicas públicas sus propias necesidades y sentimientos, menos aún hace prevalecer lo normal, que termine sintiéndose agobiado e inapreciado. Sin embargo, al creer que sus acciones hacen de él o de ella una buena persona, ideal, altruista, en el fondo se sienten orgullosos de su sacrificio y de su desvelo por el prójimo. Los salvadores se sienten responsables de la felicidad y del bienestar de sus semejantes. Por consiguiente, si alguien está furioso, dolido o harto, el Salvador se pondrá al instante de la acción para reconfortarlo y calmarlo, haciendo suya la tarea de hacer que la persona se sienta bien de nuevo. Los salvadores tienen un nivel de tolerancia muy bajo con respecto a las agitaciones emocionales o conflictos y harán cualquier cosa en pro de la paz. Sí, para conseguirla es necesario fingir que las cosas marchan bien, estar de acuerdo con lo que otros dicen y transigir con lo que otros desean, o incluso y convencerse de que ellos desean lo mismo. No tienen inconveniente alguno en hacerlo. Prefieren sacrificarse antes de enfrentarse al sacrificio o enfrentarse al conflicto. Definitivamente, El Salvador evita el conflicto. Para un salvador es casi imposible tomar una decisión que satisfaga sus propias necesidades, pero que moleste a los demás, por lo que la demora tiene que guíe simplemente se avendrá a hacer lo que él se espera. Esto es complacer a los demás. Con harta frecuencia manifiesta un comportamiento camaleónico, puesto que dice que hacer lo que es un momento determinado se espera de ellos. De aquí en adelante, a veces error reciba el nombre de complacedor de la gente. Los salvadores se andan con pie de plomo en sus relaciones personales, especialmente cuando interactúan con personas que puedan dar un giro hacia error de perseguidor. Para ello, suelen evitar temas escalambrosos, procuran adaptarse a los demás y solo hablan de aquello que estiman y aceptable, inconveniente, nada que le traiga beneficio negativo. En este caso, es un decidido afán por no alterar el orden de las cosas o por evitar cualquier posible crítica o rechazo. Son personas dispuestas a transigir, a ocultar la verdad, a ahogar cualquier sentimiento o necesidad que pudieran dar lugar a las polémicas. Para evitar situaciones de índole emocional, son dadas a hacer cosas y a estar ocupadas la mayor parte del tiempo. Este comportamiento hace que sus relaciones sean a menudo distantes y superficiales, ya que no les permite llegar al fondo de los asuntos ni tampoco resolver los conflictos. Huir de la conflicticidad y no exteriorizar el enfado constante para los salvadores es un comportamiento tan normal y natural que no se dan cuenta siquiera de que no pinchan, no cortan lo más mínimo de sus relaciones personales. Esta situación contribuye también a la circunstancia de que están muy contadas ocasiones dan a conocer sus necesidades y sentimientos. No es de extrañar, pues, que terminen con la sensación de ser un don nadie. Muchas veces su sentido de la lealtad les hace seguir vinculados en relaciones anómadas y competentes y también dependientes de que no se le hace ningún bien, en las que no se sienten verdaderamente apreciados. Con frecuencia
tratan de convencerse de que las cosas irán mejor en el futuro y no reconocen su propia infelicidad. Muchos salvadores se comunican de un modo vago, confuso e indirecto, y ellos porque temen mucho decir algo inoportuno e imprudente que moleste a sus interlocutores. Por su parte, estos interlocutores suelen quejarse de que nunca saben a qué atenderse, y con este tipo de personas, esta comunicación indirecta también perjudica a los propios salvadores toda vez que perjudica la labor de la adivinación que estos se acometen y con el fin de enterarse a través de indicios y pistas sutiles y no mediante preguntas clarificadoras y directas a los que otros desean. Puesto que los salvadores gustan de desentenderse de los problemas personales o cuando menos quitarles importancia, corren el riesgo de convertirse en encubridores pasivos al soportar el silencio, pausa de conducta inadecuada, alcoholismo, laboradicción, ludopatía y otras, entre otras, por parte de su pareja o de cualquier otra persona. Identifican actitud adoptaria a su pareja o a un familiar, o a un familiar incurriente en un comportamiento infantil caprichoso y se negarán a valerse por sí mismo. Evidencia también síntomas depresivos, agorófaros y también incluso fuentes abusivos o violentos. Los salvadores son remisos y se enfrentan con las dificultades de la confianza de que los problemas desaparecerán y se resuelvan de alguna manera por sí mismos. Esta postura la mantienen porque la situación dure algunos años. En corriente de que los salvadores saquen de apuros, protejan, justifiquen o encubran a una persona de su entorno en vez de impulsarles que se enfrente de manera abierta con sus problemas, no se dan cuenta, pues, de que es la forma de actuar fomenta la adopción por parte de esas personas de estrategia defensiva y de dependencia encaminada a favorecer sus particulares intereses, puesto que tienden a responsabilizar a los demás, pueden llegar incluso a echarse ellos mismos la culpa del mal comportamiento de los demás. Y como no podría ser de otro modo, los perseguidores se complacerán en estar de acuerdo con los salvadores. Asimismo, los salvadores suelen declararse culpables de las dificultades que surjan en cualquiera de sus relaciones, algo que permite desentender a la otra parte de su responsabilidad. Dado que culparse a sí mismo es tan inefectivo como echarle la culpa al otro, el contencioso queda al aire libre y esto no llega a resolverse por completo, porque se conoce también al Salvador como la madre de la sombra, pues porque representa una forma desvirtuada de querer. En este caso, el yo superior de todos que tenemos que respetar siempre nuestro yo y el de los demás, mientras que el Salvador hace dejación de sus propias necesidades y pone en primer lugar a la de las demás personas. Nuestra cultura es proclive a encomiar y también al mártir, siempre se encomia a ese tipo de persona que se sacrifica por su semejante. Es maravilloso, nunca piensa en ella misma, pero sacrificarse por el prójimo no es quererlo. Cuando renunciamos a nuestros propios sentimientos y necesidades y hacemos concesiones a los demás, no hay duda de que se debe a nuestra baja autoestima. En este caso, lo que persigue el Salvador es ser merecedor del cariño ajeno por ser bueno y afectuoso. En este caso, propio con lo que los rodea. Otra razón por la que el cariño que dispensa el Salvador
no puede considerarse sano, sino desviado y distorsionado, es su manera paternalista. Podría decirse que este afán por volcarse sobre los demás tiene mucho de compulsivo. El Salvador es un espécimen puro de condolencia y puesto que su cariño está basado en el hecho de ser necesitado, precisamente que los demás mantengan su condición de personas menesteras o dependientes, o incluso si el otro es un adulto o un niño mayor, el Salvador tiene tendencia a protegerlo en exceso, haciendo suya la responsabilidad de hacerlo feliz. Se cree más listo, más fuerte o con más recursos que la otra persona, dando por sentado que él está, al ser en cierto modo muy débil e incompetente. No puede salir adelante por sí misma o necesita ayuda para abrirse paso a la vida. Una conducta así incapacita al otro en vez de fortalecerlo. Salvador no considera a los demás como seres iguales, provistos de facultades, recursos que les son propios, sino más bien como seres pueriles y dependientes. Lo malo es que esta apreciación corre el peligro de convertirse en lo que en psicología se le llama una profecía de autocumplimiento. Los salvadores creen que solo son valorados por lo que puedan hacer por los demás, por lo que les conviene que estos sientan necesidad de algo. Cuando sus hijos crecen, el Salvador recalcitrante buscará la sustitución a quien cuidar, ya que sea unos padres ancianos o un gato extraviado. Dado que no considere que puedan ser apreciados, considerados por sí mismos, procuran hacerse indispensable a los demás en la creencia de que si no lo es, serán rechazados y no queridos. Los salvadores se mueven bajo la influencia del miedo, la ansiedad y creen además que los que le rodean son capaces de enfrentarse con el infortunio o de asimilar también la verdad cruda de las cosas. De ahí que quieran protegerlos de posibles peligros a los demás y de situaciones penosas, como asimismo evitarles cualquier revés, disgusto o enfermedad. Y no conciben que los demás tengan la entera necesidad para superar sus propias dificultades en la vida, por lo que intentan impedir la transición de estos a la adultez. Esta es la razón por la que los salvadores sean también denominados progenitores responsables. Desean que todo transcurra así sobresaltos y parezca perfecto. Y para conseguirlo, no tienen reparos en ocultar la verdad a los demás o evitar cambios que tengan solidaridad, puesto que una acción como esta, aparte de ser irrespetuosa y artificial, despoja de autoridad a la persona en cuestión y esta puede causar del enojo que espera. Si en este caso el Salvador se sentiría entonces totalmente desconcertado, ya que está convencido de que ha hecho todo lo posible por ser servicial y por hacer las cosas bien. Cuando la relación primaria de un Salvador se hace distante, superficial o controladora, cosas que normalmente ocurre al no estar dispuesto a abordar los asuntos, al exponer sus propias necesidades o a dar a conocer sus sentimientos, recurre con frecuencia a un paternalismo exagerado a modo de situación compensadora. Se centran pues en la relación desigual que impone el paternalismo, ya que se sienten más cómodos así que afrontar una relación igualitaria e íntima, también porque necesitan ser necesitados y porque creen que no pueden despertar cariño como persona en sí. Los salvadores saben cómo cuidar al prójimo, pero raramente saben cómo establecer una verdadera relación íntima.
Esto hace que prefieran desaparecer y darse por vencidos en vez de francos y honestos, puesto que poseen un gran interés para que se les considere intachable. Tanto los salvadores como los perseguidores suelen desear tener hijos perfectos, a base de proporcionarles una preparación esmerada que en la mayoría de los casos les supone una presión por parte de los padres para que destaquen en todo aspecto de la vida. Muchas veces estos niños renuncian a muchas cosas con tal de que sus progenitores estén orgullosos de ellos. Hay que señalar que los patrones y de este caso ostentación, renuncia o perfeccionalismo se transmiten de una generación a otra. Asimismo, los salvadores se sienten responsables de las elecciones que hacen sus hijos. También interfieren y dificultando con ello la creciente autonomía que estos puedan requerir por sí mismos. Una conducta en que este tipo puede distanciar a los padres de sus vástagos, es decir, estos últimos controlados por el exceso. Al igual que el perseguidor y el salvador suelen dedicarse a buenas causas, si bien lo más probable es que lo hiciesen para servir al prójimo y no para luchar contra el estatus que sería la finalidad preferida del perseguidor, harán cualquier cosa que sea necesaria sin proferir queja alguna, aunque estén cansados o hayan algún inconveniente. Error del mártir, del héroe, para el Salvador, las necesidades de los otros siempre tienen preferencia. Se desviven por arreglar los problemas de los demás y sacarlos de apuros, y a menudo evidencia un ferviente deseo de cambiar al mundo y hacerlo mejor. El Salvador suele ser adicto al trabajo y puede llegar incluso hasta la extenuación si su labor implica sobre todo servir a los demás. Muchos de los trabajadores asociados y cuidadores profesionales, los salvadores por naturaleza que proporcionan a los demás el cuidado, el apoyo y la atención que secretamente querrían para sí mismos. A estas personas les cuesta trabajo decir no o fijar límites que acorden claramente al alcance de su labor profesional. Al rol del salvador se le ha llamado también el de sanador herido, por ser personas dispuestas a sanar a los demás, pero no a sanarse a sí misma. Su decisión de convertirse en sanador, cuidador, consejero, está casi siempre movida por esta dinámica infantil. Ok, entonces lo vamos a dejar hasta aquí la lectura, genial. Mañana continuaremos con este maravilloso libro que estamos leyendo, El Triángulo Dramático de Karma. Y es interesante todo porque ahí uno entonces puede ver que esta cultura o las generaciones, esto se hereda también a nivel familiar. Entonces tenemos que estar atentos en estado de conciencia para poder salir de ese triángulo de esos roles de perseguidor, salvador o víctima y poder establecer relaciones personales saludables.